Imagínense, Alex tenía una compañera de cuarto llamada Dioure. A primera vista parecía una chica normal, pero pronto las cosas empezaron a ponerse raras. Sabes, Dioure tenía algunos hábitos muy extraños. Estaba susurrando para sí misma todo el tiempo. Alex dijo que a veces podía escuchar esos susurros aterradores provenientes de su habitación mientras intentaba estudiar. Y vivíamos en un edificio universitario muy antiguo, lo que ya le daba un ambiente un tanto siniestro. Pero la cosa no quedó ahí, no. Dioure tenía esa especie de actitud solitaria, siempre sola, pero al mismo tiempo, siempre en la habitación. No importaba la hora del día, ella estaba allí, sentada en el sofá, como si estuviera esperando algo o alguien. Y hay más. Alex empezó a notar que algunas de sus cosas personales empezaron a desaparecer de su habitación. Nada realmente importante, excepto bolígrafos, un libro y cosas así. ¿Y adivinen dónde encontró estas cosas después? En la habitación de Dioure. Ahora, imagínate, cada vez que pierdes algo, está ahí, guardado en la habitación de tu compañero de cuarto, quien siempre está susurrando y pasando horas en la sala sin hacer absolutamente nada. ¿No es suficiente para poner los pelos de punta a cualquiera? Bueno, Alex empezó a preocuparse mucho. Intentó hablar con Dioure sobre estos comportamientos extraños, pero ella siempre ponía excusas poco convincentes o simplemente lo ignoraba. Parecía que ella estaba escondiendo algo. Entonces, una noche, Alex estaba solo en su habitación, tratando de estudiar para un examen, cuando escuchó un ruido proveniente de la habitación de Dioure. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera moviendo cosas rápidamente. Estaba paralizado por el miedo, pero al mismo tiempo por la curiosidad. Con mucho cuidado, se acercó a la puerta de su dormitorio y cuando acercó la oreja a la puerta, el sonido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido anterior. Alex contuvo la respiración y, con la mano temblorosa, giró lentamente el pomo. La puerta crujió levemente al abrirse. La habitación de Dioure estaba a oscuras, solo la tenue luz de la luna se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Alex dio unos pasos hacia adentro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, intentando orientarse en la oscuridad. Fue entonces cuando notó movimiento en la esquina de la habitación. Una sombra se movía rápidamente, como si intentara esconderse. El corazón de Alex se aceleró y dio un paso atrás, listo para salir corriendo de allí. Pero la curiosidad y el miedo lo mantuvieron en su lugar. Con un poco más de coraje, avanzó lentamente hacia la sombra. Y entonces lo vio, era Dioure, agachada junto a un montón de objetos. Parecía estar jugueteando con algo con manos frenéticas, sin notar a Alex allí. «Dioure, ¿qué estás haciendo?», susurró Alex, tratando de controlar el temblor en su voz. Dioure se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Por un momento pareció confundida, como si no supiera dónde estaba. Pero entonces una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. «Ah, Alex. No deberías estar aquí», dijo, con voz tranquila y fría al mismo tiempo. Alex dio otro paso adelante, tratando de ver con qué se estaba metiendo Dioure. Y entonces lo vio, eran sus cosas. Sus bolígrafos, su libro, incluso una fotografía que tenía guardada en un cajón. «¿Por qué te llevaste mis cosas, Dioure?» «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo un nudo en su garganta. Dioure se levantó lentamente, dejando caer las cosas de Alex al suelo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando una luz que parecía surgir de su interior. «Solo quería un poco más de ti, Alex. Un poco más de tu esencia», dijo, avanzando hacia él con pasos lentos y deliberados. Alex gritó horrorizado y salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Podía escuchar la risa loca de Dioure resonando por los pasillos, persiguiéndolo como un eco macabro. Y así, Alex se dio cuenta de que su compañera de cuarto no solo era extraña, sino que algo mucho más oscuro vivía dentro de ella.
y supo que nunca más podría volver a dormir tranquilo en esa habitación. Incluso después de esa aterradora noche, las cosas solo empeoraron para Alex. Apenas podía cerrar los ojos, temiendo lo que pudiera pasar mientras dormía. Cada sonido, cada sombra, lo ponía tenso y alerta. Intentó hablar con otras personas sobre lo sucedido, pero nadie parecía creerle. Pensaron que era solo imaginación o estrés por los estudios. Pero Alex sabía la verdad y eso lo perseguía en todo momento. Dioure continuó con su extraño comportamiento, pero ahora parecía más decidida que nunca. Pasó horas encerrada en su habitación, susurrando para sí misma en un idioma que Alex no podía entender. Y cada vez que caminaba por el pasillo, podía sentir sus ojos siguiéndolo, llenos de una extraña intensidad. Desesperado, Alex decidió que necesitaba ayuda. Investigó el edificio donde vivían, buscando viejas historias o leyendas que pudieran explicar el extraño comportamiento de Dioure. Y fue entonces cuando encontró algo, una antigua leyenda sobre una estudiante que se volvió loca y fue poseída por una entidad maligna que se alimentaba de la energía vital de sus compañeros. Ahora todo tenía sentido para Alex. Dioure no solo era extraña, sino que estaba siendo controlada por alguna fuerza sobrenatural, sedienta de su esencia vital. Y sabía que si no hacía algo rápido, podría convertirse en otra víctima de esta siniestra entidad. Armado con este conocimiento, Alex comenzó a planificar su fuga. Esperó hasta la noche, cuando Dioure estaba inmersa en sus oscuros rituales, y luego agarró sus cosas y salió corriendo del edificio, sin mirar atrás. Nunca regresó a ese lugar, pero los recuerdos de esa noche atormentada nunca lo abandonaron. Sabía que había escapado por los pelos y que Dioure todavía estaba allí, esperando a su próxima víctima. Y así, la historia de Dioure se convirtió en una leyenda entre los estudiantes universitarios, una historia oscura que se susurraba en las noches oscuras, recordando a todos que el mal puede acechar en cualquier lugar, incluso en los lugares más familiares. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? Solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Imagínense, mi compañera de cuarto de la universidad, Dioure. Ella era esa persona que siempre te hacía sentir incómodo, pero no sabías por qué. Todo empezó cuando nos mudamos a aquel antiguo edificio de la universidad, un lugar con un aire un tanto lúgubre, pero que pudimos alquilar por un precio razonable. Al principio Dioure parecía normal, pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. A veces la sorprendía susurrando para sí misma en un rincón oscuro de la habitación, con los ojos fijos en algo invisible. Fue escalofriante. Pero la cosa no quedó ahí. Ella siempre estaba en la sala, incluso cuando no había clase, simplemente sentada allí, mirando al vacío. Podía sentir los escalofríos subiendo por mi columna cada vez que la veía así. Y luego vino la parte más inquietante. Dioure empezó a coleccionar mis objetos personales. Al principio pensé que era solo una coincidencia. Un cepillo para el cabello aquí, un par de aretes allá, desapareciendo misteriosamente de mi lado de la habitación y apareciendo en el de ella. Pero cuando vi mi diario abierto sobre su escritorio, con notas extrañas e inquietantes, supe que algo andaba muy mal. Intenté confrontarla al respecto, pero ella simplemente sonrió inquietantemente y dijo que estaba imaginando cosas. Eso me hizo sentir aún más aprensivo. Ya no podía dormir por las noches, temiendo lo que ella pudiera hacer mientras yo era vulnerable. Entonces, una noche, cuando llegué a casa tarde después de una sesión de estudio en la biblioteca, encontré a Dioure en el dormitorio, parada frente a un espejo, susurrando algo que no podía entender. Ella parecía diferente. Sus ojos brillaban de una manera extraña y su sonrisa era tan amplia que parecía que iba a destrozarle la cara. Entré en pánico y salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras lo más rápido que pude. Necesitaba salir de ese lugar. Pero cuando llegué a la puerta principal, la encontré cerrada. No había ningún lugar a donde correr. Me quedé atrapado con Dioure. Lo que pasó después es borroso en mi mente.
Recuerdo sonidos extraños resonando en el edificio, sombras retorciéndose en las paredes. Recuerdo que Dioure se acercó a mí, con el rostro distorsionado por esa sonrisa aterradora. Y luego, nada. Cuando desperté, estaba tumbado en el suelo de mi habitación, con la luz del sol entrando por las ventanas. Dioure estaba allí, sentada en su cama, luciendo perfectamente normal. Ella me dijo que me desmayé y que me trajo de regreso a la habitación. Pero yo sabía la verdad. Supe que algo sobrenatural había sucedido esa noche. Decidí salir de ese lugar lo más rápido posible. No quería volver allí nunca más. Pero hasta el día de hoy, a veces, cuando estoy sola por la noche, todavía escucho susurros distantes y siento un escalofrío recorrer mi espalda. Y me pregunto, ¿qué pasó realmente con Dioure? Incluso después de dejar ese lugar, los acontecimientos de esa noche atormentaron mis pensamientos. Estaba tratando de seguir adelante con mi vida, pero algo dentro de mí sabía que ese no era el final de la historia. Con el paso de los días comencé a notar cambios en mí. Por las noches me atormentaban frecuentes pesadillas, en las que veía sombras retorciéndose a mi alrededor y oía susurros ininteligibles resonando en mis oídos. Mi mente se estaba desgastando lentamente bajo el peso del miedo constante. Intenté convencerme de que todo era solo mi imaginación, pero cada vez más sentía como si me estuvieran observando, como si alguna presencia oscura estuviera siempre acechando en las sombras. Entonces, una noche, cuando estaba sola en mi apartamento, escuché un golpe en la puerta. Cuando la abrí no había nadie. Pero cuando miré hacia abajo, vi algo que hizo que mi corazón se congelara de terror, un par de aretes idénticos a los que Dioure había coleccionado en mi habitación de la universidad. Recogí los pendientes con manos temblorosas y traté de racionalizarlo, diciéndome que era solo una coincidencia. Pero entonces, un débil susurro resonó por la habitación, tan bajo que apenas pude distinguir las palabras. «Vuelve a mí», parecía decir. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba a mi alrededor, pero no había nadie allí. Estaba sola en la oscuridad, con solo el sonido de los latidos de mi propio corazón para hacerme compañía. Entonces decidí investigar más a Dioure. Busqué en internet información sobre ella, pero no encontré nada más allá de lo básico: edad, ciudad natal, carrera universitaria. Era como si hubiera aparecido de la nada y hubiera desaparecido sin dejar rastro. Pero una noche, mientras investigaba en mi computadora portátil, la luz se encendió y apagó por un breve momento. Cuando regresó, la pantalla se llenó con un solo mensaje: «Todavía estoy aquí». Un intenso frío se apoderó de mí mientras miraba esas palabras. Sabía que no podía ser una coincidencia. Dioure todavía estaba allí, de alguna manera, todavía atormentándome, incluso después de todos estos años. Y entonces, en la oscuridad de la noche, escuché de nuevo los susurros distantes, esta vez más fuertes, más audibles. «No puedes escapar de mí», parecían decirme, envolviéndome en un aura de miedo y desesperación. Desde entonces, he vivido con el temor constante de que Dioure siga ahí afuera, esperando a su próxima víctima. Porque una cosa es segura: el mal que ella trajo consigo no se puede olvidar ni escapar fácilmente. Y temo que, algún día, ella vuelva a buscarme, para arrastrarme de regreso a las sombras de donde vino. Los días se convirtieron en un ciclo continuo de paranoia y ansiedad. Cada sombra en la oscuridad parecía esconder algo siniestro, y cada susurro en el viento hacía que mi corazón acelerara. Apenas podía cerrar los ojos por la noche, por miedo a lo que pudiera encontrar en los rincones oscuros de mis pesadillas. Decidí buscar ayuda. Consulté a expertos, psicólogos e incluso médiums, buscando respuestas a lo que me estaba pasando. Pero cada cita solo sirvió para aumentar mi confusión y miedo. Algunos decían que mis propios demonios internos me atormentaban, otros sugerían que una presencia sobrenatural me estaba atacando. Mientras tanto, los signos de Dioure seguían apareciendo. Pequeños objetos desaparecían y reaparecían en lugares extraños,
Las sombras bailaban a mi alrededor cuando estaba sola en casa y podía jurar que escuchaba susurros distantes cada vez que estaba en silencio. Me obsesioné con descubrir la verdad detrás de Dioure y lo que había sucedido esa fatídica noche en la universidad. Busqué en todos los rincones oscuros de Internet, buscando alguna pista que pudiera llevarme a una respuesta. Pero cuanto más miraba, más confuso me sentía. Entonces, una noche, mientras estaba nuevamente inmerso en mi investigación, recibí un correo electrónico. El remitente era anónimo y el contenido era breve y conciso: sé lo que le pasó a Dioure. Mi corazón se aceleró al leer esas palabras. ¿Quién podría saber la verdad sobre Dioure y por qué me contactaban ahora, después de todos estos años? Dudé un momento, pero mi curiosidad venció mi miedo y respondí al correo electrónico pidiendo más información. Unas horas más tarde recibí otro mensaje, esta vez con una dirección y hora. Nos vemos aquí esta noche. Tengo respuestas a sus preguntas, decía el correo electrónico. Sabía que era arriesgado, pero algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante. Necesitaba saber la verdad sobre Dioure, sin importar el costo. Y así, esa noche, me dirigí a la dirección designada, preparado para enfrentar lo desconocido y descubrir qué pasó realmente con mi ex compañero de cuarto. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy y no te pierdas el próximo vídeo. Dando pesadilla, comenta abajo lo que piensas del informe.